¿Alguna vez has querido hacer tu propia serie animada? Me imagino que por lo menos has fantaseado con esa idea. Todos lo hemos hecho, pero lo que nos detiene de realizarlo es el darnos cuenta de la enorme cantidad de esfuerzo y tiempo que requiere el trabajar en una. En un estudio de animación se duerme poco. Además de saber dibujar, necesitas animar, editar, componer música y saber actuar, como mínimo. Ya saben, cosas que requieren talento. Pero para las series y personas de las que vamos a hablar hoy, el talento es lo de menos. Probablemente reconozcan a Nyan Neko Sugar Girls por los memes que le han hecho a sus escenas más icónicas. Pero igual de icónico que esta serie es perder el tiempo en el celular sin hacer nada productivo. Pero gracias a Jump Task puedes ganar dinero en esos tiempos de ocio en lugar de seguir desperdiciando tu vida. Lo único que tienes que hacer es descargarla e ir completando tareas y objetivos, como rellenar encuestas, probar juegos de la Play Store y muchas otras cosas más que se añadirán en actualizaciones futuras. Imagínate ganar plata por solo probar juegos, es el sueño de todo el mundo. Cada vez que completes una tarea se te recompensará con su moneda virtual llamada Jump Tokens, la cual puedes intercambiar por dinero real. Lo mejor es que no tienes que esperar a cumplir una cuota para poder retirar tu plata, puedes hacerlo en cualquier momento que te plazca. O bueno, mentí, esa no es la mejor parte. La mejor parte es que si usas el link que te dejaré en la descripción, podrás ganar $7 de forma completamente gratuita con solo registrarte. Es completamente seguro y sumamente fácil. E incluso si no entiendes de este tipo de monedas, Jump Task te guiará paso por paso y te dará una billetera cuando te registres. You're not an ordinary fella. Nyan Neko Sugar Girls es una serie animada de internet publicada el 19 de abril del 2010 por la usuaria Soap Opera 46, que se volvió infame por la calidad paupérrima de absolutamente todos sus apartados. Su estilo, su animación, su actuación de voz, su historia, todo era tan increíblemente malo que al mismo tiempo era bueno. ¿Qué digo bueno? Era sublime. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que esta serie es en realidad una parodia, no exclusivamente del anime, sino que de un tipo de animación de internet conocida como Fanime, el cual, como se podrán imaginar, es un acrónimo de las palabras fan y anime, refiriéndose a que estos trabajos eran intentos caseros de crear animación japonesa. Lo que los diferencia de otros proyectos de animación que caen en el término más amplio de web animation es que estos se caracterizan por ser hechos por otakus sin ningún tipo de conocimiento alguno sobre cómo dibujar una línea recta, por lo que eran trabajos de baja calidad, al ser, además, hechos con herramientas limitadas como Microsoft Paint, Windows Movie Maker y con mucha suerte Photoshop, lo cual explica muchísimas cosas de Nyan Neko Sugar Girls. Hoy en día es bastante obvio que esta webserie es satírica, pero en su tiempo era legítimamente difícil darse cuenta de si iba en serio o no, sobre todo con solo su primer capítulo. Cuando en Nyan Neko Sugar Girls los personajes dicen desu, arigato o nyan, no lo hacen solo porque sí, se están burlando de cómo los otakus solían hablar en esa época. Hola Tsuki-chan, watashi wa Chikakyubi desu, edibe. Si esta serie tiene una historia absurda y un estilo visual tan ridículo, es porque así es como legítimamente solían ser los ya mencionados fanimes de esos años. Quiero que se detengan a digerir la idea de que hubo un tiempo en el que estas series se hacían no irónicamente y con toda la sinceridad del mundo. Nyan Neko Sugar Girls se trata básicamente de las desventuras de Raku-chan y sus amigos Koneko y Hitoshi, este último siendo su interés amoroso. La serie empieza con las dos niñas gatos saliendo de un local después de masticar sutilmente helado de mochi, cuando entonces se encuentran casualmente con el peli azul favorito de todos los niños, Hitoshi-san. Al verlo, Raku-chan se enamora profundamente de lo sugoi desu que es. O sea, en otras palabras, le gustó mucho la forma en la que hacía nada realmente. Tanto así que al terminar de presentarse e irse calabaza a calabaza cada uno para su casa, sigue pensando en él, en lo que asumo yo por el puro contexto que es su cama. That Hitoshi-san, he was so sugoi. Maybe I can treat him to ice cream, yeah?
Probablemente estará pensando que este primer capítulo fue un montón de nada, y tendría razón, pero eso es porque en el segundo la acción se multiplica por 100 cuando de la nada un misterioso sujeto llamado Bokutachi-san, también conocido como Secuestrador-san, lo secuestra. Mientras tanto, sin saber nada de la tragedia que está ocurriendo, Raku-chan y Koneko-chan conversan sobre lo kawaii que son sus calzones en la tienda de calzones kawaii, cuando por pura obra del destino, justo cuando estaban saliendo, se escucha desde una camioneta los gritos de ayuda de Hitoshi-san. Tiempo después, en el lugar secreto del secuestrador, el Secuestrador Kun nos revela su plan malvado de hacer yaoi con nuestro héroe, a lo cual este se opone totalmente porque secuestrar es ilegal y eso no se hace. Pero justo cuando es doblegado ante la testosterona del villano, nuestras heroínas entran al rescate. Arigato gozaimasu, YouTube. I'm very arigato-ful. Y con un trabajo bien hecho, termina el primer arco de Nyan Neko Sugar Girls. Pero más adelante se nos revela uno de los giros de tuerca más sorprendentes del anime. Hitoshi-san está enamorado en secreto de Secuestrador Kun. Desarrolló síndrome de Estocolmo. Esto es verdaderamente triste para los fans del Rakoshi, pero una buena noticia para la comunidad LGTB. Increíble como Nyan Neko Sugar Girls nos ha dado la única buena representación en la historia de la animación. A esta serie la tienes que ver completa para terminar de entender el por qué es una pieza tan importante para la cultura de internet. Es una experiencia que se disfruta mejor con 7 kilos de marihuana y una escopeta apuntando directamente a tu cráneo. Y la verdad es que mucha gente piensa lo mismo. Tanto así que llegó a spawnear cientos de tributos y fanarts en los que se incluyen cosplays, animaciones, ilustraciones y secuelas espirituales. Y se lo tiene más que merecido al ser, junto a trabajos como Tales Get Trolled, una obra maestra de la post-ironía, desde mucho antes de que ese concepto se volviera popular en el internet. Claro que por su naturaleza irónica, en su tiempo hubo muchas personas que no entendieron el chiste y creyeron que la serie era sincera, como este artículo, que a pesar de reconocer al final de la página que la serie puede ser un chiste, hace de todas formas una lista detallada de razones por la que es terrible. Entre estas, se incluye que cuando Raku abraza con sus tetardas a la ardilla de ese capítulo, se puede considerar maltrato animal, verdaderamente terrible. Soap Opera 46 debería sentirse avergonzada de sus acciones. Pero como ya lo mencioné al inicio de este video, uno no puede juzgarlo demasiado, sobre todo ahora que ya tenemos el beneficio de la retrospectiva, porque en ese tiempo las cosas que parodiaban Nyan Neko Sugar Girls sí eran legítimas, como en los ya mencionados fanimes, que ya por fin es la hora de tocar el tema. Hablar de estos proyectos es un poco complicado porque por una variedad no poco importante de razones no hay mucha información disponible en el internet. Una de estas es que el término fanime fue opacado por una convención del mismo nombre, así que cualquier intento por investigar sobre más proyectos de este tipo daba resultados relacionados a la FanimeCon. Súmale el hecho de que el término nunca pegó fuera de la propia comunidad de creadores de fanimes, la cual, sobra decir, es muy pequeña. Es un nicho muy limitado. Y por si fuera poco, encima de todo eso, muchos de estos proyectos fueron borrados por YouTube cuando su sistema de copyright era más estricto, porque era muy común que usaran música de animes y videojuegos famosos. Teniendo todo eso en cuenta, puede que muchas de las cosas que diga a continuación no sean completamente correctas, así que ténganlo en cuenta. Por lo que tengo entendido, el concepto de fanime se puede rastrear hasta el 2007 con usuarios como MelodyFan12 y Sayashuku, quienes se dedicaban a publicar pequeñas animaciones de cosas como anécdotas, transformaciones de chicas mágicas, sketches y demás variedades. Si bien no hacían fanime propiamente tal, sí utilizaban técnicas de dibujo y animación que más adelante se asociarían al género, además de ser la principal inspiración de muchos artistas que sí terminarían creando sus webseries.
Goddess. Al que sí podríamos considerar el primer fanime de la historia sería Elemental Goddess, la cual es básicamente un ¿qué pasaría si Sailor Moon hubiese ocurrido en un país islámico en lugar de Japón? Nadie nunca le hizo esa pregunta a su creadora Diamond88, pero ella decidió responderla de todas formas. Elemental Goddess toma el concepto de Sailor Moon y lo replica, por no decir calca, de la forma más incómoda y cuestionable posible. Para empezar, en lugar de que las chicas representen a cuerpos celestes del sistema solar, estas representan a los elementos, tal y como el nombre lo indica. Están el fuego, el agua, el rayo, el hielo y... ¿las flores? Supongo que una chica mágica con el poder de la mugre no sonaba tan kawaii. Es como el niño latino de Capitán Planeta que tenía de elemento el corazón. Era completamente inútil, pero estaba ahí porque necesitaban a un quinto personaje y no se les ocurrió otro elemento que quedara. Ustedes vieron Capitán Planeta, ¿cierto? Yo tampoco, así que no se preocupen. Otra diferencia que tiene con Sailor Moon es que la guardiana de las protagonistas es una diosa en lugar de una gata, la cual a mi parecer es bastante desagradable. La serie nos la presenta como una mujer temperamental, superficial e incompetente, lo cual estoy 100% seguro de que no era la intención de la creadora. Tampoco es que se pueda esperar un buen guión de estos trabajos amateurs. Quiero decir, la serie empieza con las villanas presentándose entre sí, con una de ellas diciendo odio a la gente, me llamo Rafael, y esa es la caracterización más desarrollada que recibe cualquier personaje. Digo esto porque es el único personaje del cual recuerdo su nombre, y eso solo porque me dio risa. Del resto no recuerdo nada, porque si pusieran un pedazo de madera al lado de las Sailor Scouts no encontraría absolutamente ninguna diferencia. Son así de olvidables. En cuanto al capítulo, este va como uno lo esperaría de una serie así. Las chicas están haciendo algo hasta que, ¡sorpresa!, aparece una villana. Les cuesta un poco, pero usando sus poderes combinados ganan porque son muy bonitas, muy fuertes y muy épicas. Sin embargo, lo que de verdad hace memorable a esta serie, en mi opinión, es su episodio especial, en el cual se nos presentan a 3 antagonistas que representan cada una a una religión, las cuales son el judaísmo, el cristianismo y el musulmanismo, como conche tu madre se diga. Estos 3 personajes solían ser mejores amigas hasta que un villano hace que se odien entre sí. Ah, y también les da poderes, supongo. El capítulo no gasta tiempo en dar más contexto que ese, porque inmediatamente después comienza la pelea entre las protagonistas y estas señoras, la cual es interrumpida de inmediato cuando estas últimas empiezan a discutir sobre cuál es la religión verdadera, ignorando por completo que las 3 tienen poderes mágicos que deberían ser herejías, por lo menos para la cristiana. Digo que este capítulo es especialmente memorable por las frases hilarantes de estas viejas, como cuando la judía le dice la increíblemente desconocida trivia de que Jesús era también judío, o cuando la cristiana le responde que su gente ha sido... Chucha, no puedo leer eso. La parte más chistosa es cuando el malo malulo del inicio decide castigar a las quemándolas vivas por valer verga y perder tan rápido, porque es aquí en donde la serie intenta volverse más profunda de lo que realmente es, cuando las villanas empiezan a decir que, en realidad, igual sus creencias son todas falsas y es más importante la amistad. Esto hace que nuestra protagonista se dé cuenta de que sus vidas son valiosas y merecen una segunda oportunidad, a pesar de que la barrera de fuego era demasiado fuerte para ella y que ninguna de sus amigas decide ayudarla por alguna razón. Es aquí en donde nuestra heroína decide rezarle a Dios. No a la diosa que conoce personalmente y que es literalmente su jefa y guardiana, sino que al verdadero Dios, Nicolás Loquendero. Posteriormente usa un objeto que no sé cómo chucha describir que le borra los símbolos religiosos de la frente. Lo que no sé qué simboliza, supongo que ahora son ateas teniendo en cuenta lo que dijeron antes. Igual es obvio que esto es un mensaje con buenas intenciones de alguien que claramente no entiende el tema que está tratando. Lo que es de esperar sabiendo que la mayoría de estos fanimes son hechos por adolescentes creyendo que están siendo súper profundas. Incluso si el resultado es hilarantemente malo, puedo apreciar el cómo intentó entregar mensajes positivos similares a los que su inspiración, Sailor Moon, intentaba entregar para las niñas de la época. Lo que sí considero que es digno de destacar de manera legítima es su apartado técnico.
Estamos todos de acuerdo con que el apartado visual está feísimo, todo está feo en realidad, pero no puedo evitar sentirme impresionado al ver cómo Diamond88 consiguió armar todo usando herramientas y conocimientos tan limitados. Claro que si ves todos los elementos de este y otros fanimes por separado, te vas a quedar con la impresión de que no se esforzaron en nada, pero si te detienes a ver la imagen completa, puedes llegar a apreciar el proceso que estos artistas jóvenes y sin experiencia pusieron para contar sus historias. Como ya mencioné, la mayoría de fanimes no se hacían utilizando programas de animación, solían hacerse dibujando cada frame en Microsoft Paint o Photoshop para después ponerlos en sucesión con algún programa de edición de video. No me importa quién seas, eso toma una cantidad monumental de tiempo y esfuerzo, sobre todo considerando que los 3 capítulos de Elemental Goddess duran más de 20 minutos cada uno. Sin mencionar que, además de la animación, puedo notar que en este caso en particular hubo un trabajo de postproducción, lo cual es algo que muchos fanimes que le sucedieron no tenían. Incluso si muchos de los planos tienen assets robados y animaciones calcadas, puedo por lo menos destacar que hubo un entendimiento de composición, lo que hace que Elemental Goddess sea más fácil de seguir que otros proyectos de su tipo. Eso es una muestra legítima de talento y puedo respetar eso de verdad. Los fanimes que vendrían después no se alejan mucho de lo que uno podría esperar. Todos estarían sumamente influenciados por los animes de finales de los años 90 y los de inicios de los 2000, como Sailor Moon, Tokyo Mew Mew, Chobits, Elfen Lied, Inuyasha, Clannad, Haruhi Suzumiya, entre muchos otros. Algunos fanimes que me di el tiempo de ver y merecen una mención honorífica son Jin Yang, fanime creado por Anime Strawberry Kitty en el año 2010, que contaba la historia de una entidad que reencarnó como una chica en la Tierra, quien debe lidiar con demonios que quieren robar su poder. Illusion's Dreams, el cual fue creado por Illusion's Dreams en el año 2008, el cual, como muchos otros fanimes, era del género Mahou Shoujo. Trataba sobre 4 chicas comunes y corrientes elegidas por distintos tipos de elementos para salvar al mundo de la malvada Reina Rosa. Y uno que me pareció particularmente chistoso fue Eternal Nejima, del año 2009, el cual al parecer es una especie de remake de un anime de verdad llamado Nejima, Magister Nejimaji, con la diferencia crucial de que la mayoría de personajes son reemplazados por la creadora, sus amigas y personajes originales. Es llevar el self-insert a otro nivel. Como se podrán imaginar, la mayoría, si es que no todos, eran una mezcla caótica de los peores tropos conocidos por el hombre. Heterocromía, protagonista mitad ángel, mitad demonio, Marisus, ese tipo de cosas. Por lo mismo, la palabra fanime fue progresivamente asociándose con trabajos amateurs de muy baja calidad, que a lo mucho se podían considerar tan malos que eran buenos, lo que provocó la creación del ya discutido Nyan Neko Sugar Girls, serie que al volverse tan masivamente popular en comparación a lo que estaba parodiando originalmente, marcó un antes y un después sumamente notorio. La comunidad empezó a ser autoconsciente de sus falencias y empezó a generar fanimes más inclinados a la comedia paródica y autorreferente, como es el caso de Large Bagel, fanime creado por la ahora famosa VTuber anglosajona Nyanners. Este fanime contaba la historia de Pinisu-san, un literal bagel antropomórfico con cara de anime en un estilo de comedia similar al de Nyan Neko Sugar Girls, aunque este era un poquito más coherente. Pero de lejos, el fanime más curioso en este sentido tiene que ser absolutamente Blood Raining Night, que parecido a los 2 ejemplos anteriores, es posible que te hayas encontrado alguno que otro meme mostrando algunas de sus escenas más icónicas. Digo que es curioso por el simple hecho de que hasta día de hoy no se sabe si este fanime es una obra desastrosa pero sincera de una mente perturbada o si es uno de los troleos más elaborados de la historia del internet. La serie está basada en un fanfiction escrito por la misma persona, el cual cuenta la historia de Reicheru, quien es una chica neko, demonio, vampiro, quien asesinó a su madre cuando era una niña, fue abandonada por su padre y trabaja para los yakuza. Todo eso mientras engaña al amor de su vida, Denmark de Italia,
con Inuyasha, su entrenador. Esta serie es un completo caos lleno de historias ridículas y sin sentidos que tienes que ver para creer, sin mencionar las asquerosas escenas sexuales dibujadas de las formas más absurdamente grotescas posibles. Si miras la serie por sí sola teniendo el contexto que te acabo de dar, es fácil asumir que, similar a Neko Sugar Girls, es una obra irónica que se burla de aquellos que se la toman en serio. Pero ahí está la trampa, porque si investigas un poco sobre este fanime y su autora, y además te detienes a apreciar la situación en su totalidad, te darás cuenta de que en el DeviantArt de Reicheru, ella no solo publica su fanfiction, sino que también escribe poemas, hace dibujos, art trades y se toma muy en serio las críticas a su trabajo. Tanto así que puedes incluso apreciar una mejora sustancial en su arte, que alguien que solo está troleando no conseguiría. Porque en serio, si esto de verdad termina siendo una broma, sería una con una cantidad excesiva de tiempo, esfuerzo y dedicación, porque en ningún momento llegó a siquiera sugerir la idea de que lo fuese. Su último post en su cuenta de DeviantArt fue un mensaje de legítimo agradecimiento a todas las personas que la apoyaron por tanto tiempo, incluso después de desaparecer sin decir nada. Konnichiwa a todos. Ha pasado un tiempo. No estoy muerta, lol. Quería que lo supieran. Lamento no pasarme por aquí, pero este journal es una excepción. No estaré respondiendo los comentarios porque me necesitan en otro lugar. No es que no disfrute estar aquí con ustedes, pero ya no puedo seguir en esto y trabajar en mi vida al mismo tiempo. Quería abandonar todo y alejarme, pero luego vi que ustedes seguían haciéndome fanarts y regalos de cumpleaños incluso mucho después de que me fui. No pensé que a nadie le importaría que me fuese. De verdad me conmovió. Muchas gracias, me han enseñado tanto e hicieron de mi vida algo mucho más de lo que solía ser. E incluso si no estoy presente, llevaré eso conmigo por el resto de mi vida. Honestamente, por mucho que vea estas muestras sinceras de genuinidad por parte de Reicheru, se me es imposible el ver Blood Raining Night y no pensar que es una elaborada troleada. Sobre todo considerando que salió 2 años después de Nyan Neko Sugar Girls. Pero ya sea que haya sido una troleada magistral o un genuino pero fallido intento de contar una historia, Blood Raining Night es sin duda alguna una pieza de arte que merece más reconocimiento del que tiene. Por eso mismo voy a estar reaccionando en vivo a todos sus capítulos el próximo Lives con el Druki, porque de verdad les juro que ustedes no saben la obra maestra que se están perdiendo. Recordatorio descarado que hago stream los lunes y los viernes en los horarios que se ven en pantalla. Volviendo al tópico de los fanimes en general, es fácil asumir que todos estos proyectos son de mala calidad por lo que acabo de enseñar, pero eso no siempre es el caso. En los últimos años han salido una gran variedad de series animadas de este subgénero que poseen apartados audiovisuales más que competentes e historias muchísimo más respetables y coherentes. Por ejemplo, Ultimate Pretty Boy Superstar, Coming New Tours o Senpai Club. Pero de lejos, uno de los trabajos más impresionantes a nivel técnico que he visto literalmente jamás es definitivamente Princess Tutusui, el cual es hecho única y exclusivamente por la misteriosa usuaria Nocturnal Impala. Como podrán adivinar por el nombre, Princess Tutusui es una secuela hecha por fans del anime del género shoujo Princess Tutu. No puedo decir mucho del anime del que se inspiró porque no lo he visto, pero eso no me impide quedarme completamente anonadado con el impresionante apartado visual del trabajo de Nocturnal Impala. Además de la cantidad de planos preciosamente animados que hay en los 3 episodios disponibles a la fecha de emisión, puedo darme cuenta del enorme conocimiento de composición, ilustración, anatomía, diseño, perspectiva y de apartados técnicos generales. Sin mencionar la enorme dedicación que requiere hacer todo eso para episodios de 20 minutos divididos en solo 2 partes. Quiero decir, carajo, ha hecho un mínimo de 50 minutos en menos de 1 año. Y déjenme recordarles que todo esto lo hace una sola persona, una sola.
Si no fuera porque este anime no tiene voces y por la decisión artística de dibujar a los personajes con un line art monocromático, este trabajo podría pasar fácilmente como un anime real creado por un estudio. Tampoco es de extrañar, claro, este trabajo, si bien es producto de pura pasión y amor al arte, está más que claro que fue creado por una profesional. Esto lo podemos comprobar en su Tumblr oficial, en el que podemos saber un poco sobre su trayectoria como artista, la cual inició a muy temprana edad hasta graduarse en 2006 con un diploma de artes. Aunque lo que más me da curiosidad es que, al parecer, Nocturnal Impala no estudió animación, lo que me parece sorprendente considerando el vasto conocimiento de técnicas de animación limitada que son muy comunes en estudios de animación japonesa. No sé si lo has notado, pero cuando los estudios que hacen anime no tienen el tiempo o presupuesto suficiente para animar tanto, suelen usar pequeños trucos para hacerte creer que había más animación de la que realmente había. Y Princess Tutusui es excepcional en ese arte. Esto no quiere decir para nada que la animación sea floja, créanme que no es el caso. Quiere decir que Princess Tutusui hace uso de trucos de cámara y una gran cantidad de planos estáticos pero dinámicos. Si eres fan de Princess Tutu, te recomiendo al 100% ir a verla porque está subtitulada al español. Dejaré una anotación aquí arribita para que puedas ir a verla si quieres. Es sin duda alguna un proyecto que merece toda la apreciación posible y sin embargo no tiene ni una fracción de la atención que debería estar recibiendo. Literal, con la excepción del primer capítulo, al resto se les dificulta el superar apenas las 10.000 reproducciones y eso es un verdadero crimen. Es sin duda alguna el anime con más esfuerzo y dedicación que he visto nunca. Pero incluso así, tampoco quiero dar a entender que el resto de animes son abominaciones que no deberían existir o alguna cagada que mi yo de hace años diría. Yo encuentro que estos proyectos son productos de su tiempo que merecen ser apreciados por lo que son y por lo que significaron para muchos artistas de hoy en día. Hay pocas cosas que yo admiro más que el deseo de crear solo por la necesidad creativa de hacerlo, y los animes de los que hablé en este video son todos productos de artistas que quisieron contar historias y hacer realidad sus ideas con los recursos limitados que tenían en su momento. Es gracioso hacer la comparación, pero estos animes son para la comunidad anglosajona lo que los HS son para nosotros los hispanos. Puede que crean que fueron una cosa irónica del año pasado, pero FNAF HS inspiró a toda una generación de artistas desde el mero principio. Hay decenas de HS inspirados por el trabajo de una única artista, y eso me parece sinceramente genial. El espíritu de juntarte con tus amigos y decir, oigan, hagamos nuestra propia serie animada después de la escuela, es un tipo de pasión el cual voy a defender a capa y espada por el resto de mi vida. Porque tengo la sensación de que ese espíritu es muy poco común de ver hoy en día. Si estos niños crearon sus propias series animadas usando tan solo Paint y Movie Maker, entonces, ¿qué te está deteniendo a ti? Soy Darker Bluer del Rincón Antiestrés. Subo videos cada vez que... Un cariñoso saludo a Tomás Ignacio Rodríguez, Cosmo, Splatin, Rosu Montenegro, QT1996, Tatoxic LG y el Queso Bacán por ser los miembros gamers de este mes.